Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro sobre las restricciones a la libertad de expresión religiosa en México. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, que nos acompañen. Hoy escucharemos de diversos académicos, especialistas en derechos humanos y en libertad religiosa, un análisis sobre la propuesta de reforma a la Ley de Acción Religiosa y Culto Público, que recientemente ha estado en debate y en diálogo, incluso en dictamen, en la Cámara de Diputados, y que podría, de alguna manera, restringir la libertad de expresión religiosa. Escucharemos la opinión y el análisis de estos expertos que hoy nos acompañan y que, bueno, pues nos ayudarán a entender mucho mejor qué sucede con esta iniciativa y también cuál es actualmente el estado que guarda la libertad de expresión en materia religiosa en nuestro país. Les recordamos que esta es la primera sesión de dos que tendremos de este foro. Comenzamos este miércoles 10 y continuaremos la próxima semana, miércoles 17 de marzo del año 2020. Quisiera dar la bienvenida a nuestro panel, a los miembros del panel de este foro. Damos la bienvenida con mucho gusto al doctor Alberto Patiño Reyes, también al doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas y al maestro Luis Enrique Ramírez Vargas. Son nuestros panelistas quienes hoy estarán compartiendo con nosotros este análisis. En un momentito más iré presentando a cada uno de ellos y su semblanza, pero demos una bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, comenzaremos escuchando unas palabras de análisis del maestro Luis Enrique Ramírez Vargas, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Navarra, España. Ha sido asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y también ha publicado sobre derechos humanos y filosofía del derecho. Actualmente ejerce la abogacía de manera independiente. Damos la bienvenida al maestro Luis Enrique Ramírez Vargas. Gracias, Cristian. Buena tarde a todos los presentes. Gracias por la invitación y la oportunidad de comentar este tema. Voy, durante mi exposición, a defender la tesis de que la propuesta de reforma a la fracción cuarta del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la que se plantea establecer como supuesto sancionable para los sujetos de esa ley, es decir, las asociaciones religiosas y los ministros de culto, ejercer actos de discriminación con motivo de la identidad sexual o la expresión de género de las personas. Sostengo que dicha modificación transgrede el derecho a la igualdad en su vertiente de no discriminación de las asociaciones religiosas y los ministros de culto, individualmente considerados. El derecho de la igualdad jurídica en materia religiosa, cuya titularidad corresponde a cualquier persona, incluidas desde luego las asociaciones religiosas, en cuanto se trata de personas morales titulares de derechos fundamentales, siempre que sean acordes con su naturaleza, y a los ministros de culto considerados individualmente, puede presentarse en dos escenarios: el derecho a la igualdad. El primero de ellos es en el contexto de las relaciones que tienen lugar entre las distintas asociaciones religiosas y el Estado, y entre los ministros de culto, en un segundo momento, individualmente considerados, y el Estado. Es generalmente aceptado por el derecho eclesiástico del Estado que las primeras de ellas, es decir, las que tienen lugar entre las distintas asociaciones religiosas y el Estado, se encuentran regidas por el principio de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Según este principio, no a todas las confesiones religiosas les es debida la igualdad en el trato si sus condiciones de arraigo social y las dimensiones de su feligresía son distintas entre sí. Se trata de una igualdad proporcional. Por su parte, que son las que me interesan, las relaciones entre los ministros de culto, individualmente considerados, y el Estado, se dan en un plano de igualdad formal ante la ley, según el cual
todas las personas, ministros de culto o no, gozan en la misma medida de la titularidad y el ejercicio del derecho de la libertad religiosa. Ahora, si reconocemos como parte integrante de la libertad religiosa la libertad para difundir y promover la propia creencia, resulta que buscar imponer desde la legislación estatal, como es la propuesta de reforma que nos ocupa, restricciones a las expresiones basadas en la fe, formuladas por los ministros de culto y las asociaciones religiosas, por el solo hecho de serlo, se traduce en una discriminación estatal por razón de religión. Una norma como esta, como la que es propuesta por la iniciativa que estamos comentando, que establece como supuesto de sanción el ejercicio de un derecho por personas reconocidas jurídicamente como ministros de culto, se basa entonces en una de las así denominadas categorías sospechosas, es decir, en aquellas circunstancias personales con base en las cuales la discriminación resulta especialmente odiosa para la dignidad humana, como es la práctica de una religión, para fundar una distinción en el ejercicio de los derechos y, por lo tanto, se presenta al menos prima facie como una norma inconstitucional. En pocas palabras, limita el ejercicio del derecho de libertad de expresión por el hecho de ser ministro de culto. Con esto se agrega una limitación más a las ya de por sí existentes en la Constitución mexicana a la situación jurídica de los ministros de culto, tales como la prohibición de desempeñar cargos públicos, la prohibición para ser sujetos pasivos del voto, o la limitación para heredar dirigida por testamento de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente. Reforzando así el laicismo que caracteriza a nuestro régimen político, contraviniendo el principio de progresividad y no regresividad en la tutela de los derechos fundamentales. La reforma comentada, al limitar la libertad de expresión en materia religiosa por razones exclusivamente de ese tipo, es decir, religiosas, como es ser ministro de culto o asociación religiosa, se traduce en una violación al derecho a la igualdad en favor de la protección de dos categorías no jurídicas de contornos bastante difusos, como son la identidad sexual y la expresión de género. ¿Qué debemos entender por ellas jurídicamente? Por identidad sexual y expresión de género. ¿Acaso lo que establecen los manuales orientativos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que dependen a su vez de la propia Secretaría de Gobernación, o lo que en forma más bien desarticulada ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, o lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en su reciente opinión consultiva 2417 sobre orientación sexual, donde consigna específicamente a la expresión de género como la manifestación externa del género de una persona a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos o a través de manierismos, la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales. Y por identidad sexual ocurre lo mismo. Pero bueno, si se tratara en este último caso de sujetarse a lo sustentado por la Corte Interamericana, ¿no acaso resolvió recientemente la Corte Mexicana que las opiniones consultivas emitidas por este órgano jurisdiccional internacional no tenían sino un valor solamente orientativo y no vinculante? Bueno, pues creo que estamos en presencia de dos términos no jurídicos, insisto, identidad sexual, identidad de género y expresión de género, sino solamente ideológicas que son o se han establecido como totalmente ajenas, de forma totalmente ajena al control democrático. Y en definitiva inadecuadas para formar parte de una norma punitiva como es la que se pretende establecer por medio de la reforma que estamos comentando y que liga el hecho de ejercer discriminación a las personas de estos colectivos. En fin, el planteamiento de lo que he dicho deja fuera de la cuestión
de si existen realmente actos de discriminación o pueden existir actos de discriminación cuando los sujetos de la norma sean particulares, es decir, como en el caso de las asociaciones religiosas, que no son entidades públicas. Entonces estaríamos incorporando una dimensión horizontal en la efectividad de los derechos fundamentales. Máxime si se trata de expresiones difundidas en el contexto de la impartición de la doctrina de la fe. Pero bueno, lo que he dicho hasta ahora creo que deja en forma evidente la inconstitucionalidad de la reforma propuesta, su inconvencionalidad además, y la intención anticlerical que la motiva. En síntesis de todo lo anterior, el derecho a la igualdad de los ministros de culto está en riesgo por el solo hecho de ser ministros de culto, es decir, por una categoría sospechosa como es la que está basada en la religión o en la práctica de una religión. Bien, bueno, pues gracias. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Luis Enrique Ramírez Vargas nos haya comenzado a dar un marco general sobre el tema de discriminación e igualdad en materia de expresión. Recordamos que estamos hablando hoy, el motivo que hoy nos ha congregado es esta iniciativa de reforma a la Ley de Acción Religiosa y Culto Público, que podría, en el texto que está propuesto, poner en amenaza y en riesgo una censura a las expresiones religiosas que tienen que ver con puntos muy concretos, en particular con temas de ideología de género y preferencia sexual. Entonces, muy interesante lo que nos ha comentado el maestro Luis Enrique sobre el tema de igualdad hacia todas las partes, ¿no? Incluso en el aspecto de la libre expresión. A todos nuestros amigos que nos acompañan, que están participando, nos están viendo, les queremos recordar que al final de las participaciones de nuestros tres panelistas habrá un momento para hacer algunas preguntas a los panelistas y ellos respondernos sobre las inquietudes que tengamos en la audiencia. Tenemos aquí en la plataforma que estamos conectados una herramienta para hacer preguntas. Si nos gustan ir poniéndolas ahí, al final daremos un tiempo para contestar estas preguntas. Excelente. Vamos a dar ahora el tiempo al doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas, quien me da muchísimo gusto presentarlo. Nos acompaña el día de hoy. Él es abogado y político mexicano, nacido en Nezahualcóyotl, Estado de México, en 1964. Ha sido concejal en la ciudad de origen, representante local y presidente del Congreso de su estado. Él también se ha desempeñado como coordinador parlamentario. Él fue presidente de la Fundación Miguel Estrada Iturbe y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Es académico con doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, experto en Derechos Humanos y columnista en varias publicaciones. Es consejero nacional y miembro de la Red Ética de Acción Política y presidente de la GOPAC, que es una red global de parlamentarios anticorrupción. El tiempo es de usted. Listo, muchas gracias, Cristian. Es un honor compartir nuevamente foro con dos colegas, con Luis Enrique Ramírez Vargas y Alberto Patiño Reyes, y en el foro siguiente con nuestros otros tres colegas ya propuestos. Yo voy a hacer una serie de reflexiones en torno a esta iniciativa de reforma que se quedó a un paso prácticamente de ser aprobada en el Pleno de la Cámara de los Diputados. De alguna manera pasó en comisiones, fue aprobada en comisiones y fue presentada al Pleno y por algún motivo, bueno, algún motivo parlamentario de los otros grupos parlamentarios y algún movimiento que por fortuna se logró hacer, no pasó al Pleno. Pero hay un interés de hacer y yo empezaría con un contexto de decir que hay, justo con lo que ha planteado Luis Enrique, desde una visión ideológica, totalmente ideológica, implementarlo en el contexto de las normas, en este caso de nuestro país, con un claro y grave atentado
a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a los derechos fundamentales, tanto como representantes de una asociación religiosa, no en el contexto solo administrativo de la representación formal que la ley de asociaciones religiosas y culto público tiene, porque yo quizá lo he mencionado en otros foros y hoy lo quiero rescatar. La conceptualización integral del derecho humano a la libertad religiosa es muy amplio. El concepto que se tiene en este país de libertad religiosa se remite prácticamente, eso me refiero a otros supuestos estudiosos del derecho, parlamentarios, legisladores y muchos interesados en estos temas, que lo remiten solo al contexto de la norma específica, la ley de asociaciones religiosas y culto público. Y ese es un contexto de regulación que se da entre esa autoridad representada por la asociación religiosa en un carácter administrativo de relación con la autoridad, pero que no refleja de fondo lo que significa el derecho humano de libertad religiosa, que es mucho más amplio, que es en un contexto constitucional, que es en un contexto convencional y que además está aparejado al contexto de nuestra propia historia de seres humanos. Recordaba por ahí en las propias reflexiones que ya prácticamente 600 años antes de Cristo son los babilonios con este cilindro de Ciro, con este gobernante babilonio, que determina dos elementos sustanciales: un contexto de respetar en sus esclavos, en la gente que les servía, la posibilidad de elegir su religión, y un concepto de libertad y de igualdad que de alguna manera son como antecedentes muy remotos. La libertad religiosa nos ha acompañado siempre, desde el constitucionalismo inglés, en el constitucionalismo estadounidense, incluso en los movimientos revolucionarios liberales, y siempre se ha planteado este contexto de defensa. Por eso es muy importante. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para comenzar con algunos planteamientos que quisiera compartirles. No sé si ahí ya observan mi pantalla. Ahí está, perfecto. Entonces, el contexto de lo que hoy nos sitúa para argumentar, debatir, fundamentar algunos aspectos es sobre las restricciones a la libertad de expresión religiosa en México. Así se denomina este foro, que además le ha dado al clavo en la determinación. Se trata de restricciones a la libertad de expresión y a la libertad religiosa en este país, con una fundamentación ideológica mal analizada, mal pensada, sin técnica jurídica y sin elementos de fondo, tanto en el contexto de la construcción de la norma como en el contexto de la fundación como tal. Si bien se trata de una ley secundaria que además entraría en colisión o en choque con algunos principios constitucionales y algunos principios convencionales, el tema de esta reforma a la Ley General de Asociaciones Religiosas y de Culto Público formalmente establece lo siguiente. ¿Cuál es el objeto de esta iniciativa? En el análisis que vemos es una propuesta de reforma al artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, concretamente a la fracción cuarta, en la que se pretende reformar esta ley para determinar una serie de elementos. Y ahorita lo voy a hacer en general y al final regresaré para hacer un desglose elemento por elemento para poder determinar que lo que se pretende es sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto. Es decir, ahí va una hondonada directa de ataque personal, frontal, con nombre y apellido a las asociaciones religiosas y a los ministros de culto. ¿Pero por qué se les pretende sancionar? Son dos elementos sustanciales los que están establecidos en este planteamiento. Uno, por expresiones, manifestaciones, ideas. Y uno segundo, por actos de discriminación. Pero vale mucho la pena analizar en qué consiste un acto de discriminación, porque lo que se plantea aquí, en este concepto de expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género, lleva una serie de elementos que trastocan el orden jurídico, los elementos sustanciales de creación de la norma, y en un elemento mucho más profundo, pues la libertad de expresión y la libertad religiosa.
lo que dice esta iniciativa textual, porque es elemento de lo que han presentado, es que esta sanción por expresiones y actos de discriminación a estas personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género se da supuestamente para evitar ataques de organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual. Es decir, hay una etiqueta específica y detallada que ya determina desde la óptica de quien presenta esta iniciativa que hay una serie de ataques religiosos sistemáticos, ordenados, pensados, como si las asociaciones religiosas no tuvieran las circunstancias de realizar las tareas que tienen encomendada a su función y a su naturaleza, como para estar solo pensando en supuestos ataques dirigidos y ordenados, que vale la pena decir, en muchos de los casos sí se dan a la inversa. La quema de templos, la exigencia de sanciones, la determinación de ataques directos, físicos, inclusive al concepto también de las propias ideas, es algo que tiene que resolverse. Dice la iniciativa que con ello no solo se afecta a la persona a quien se dirige el discurso de odio, un elemento más de una iniciativa que induce una serie de elementos. Actos de discriminación que no son actos de discriminación, un discurso de odio que no es discurso de odio porque tiene una serie de características específicas, y el concepto de la discriminación. Esta iniciativa establece que bajo este parámetro se propicia una sociedad intolerante, cuando quizá con el concepto de intolerancia es, si analizamos estas expresiones, pareciera que el concepto de la intolerancia radica en quien propone esta iniciativa y no a quien pretenden controlar. Es como aquella vieja máxima que decía, prohibido prohibir. Y en esa misma naturaleza y conceptualización de prohibido prohibir, estaría prohibido prohibir lo prohibido. Entonces sería un concepto sustancial de una cuestión un poco ilógica, pero vamos a analizar. Y además habla de que se ejerce un poder religioso sobre los feligreses. Habría que ver a qué se refieren con este contexto de poder religioso. Al final de cuentas, la relación en cuanto a una asociación religiosa y su feligresía, pues está enmarcada en sus propios actos de fe, en sus propios actos de relación, en la propia libertad de organización, en la propia libertad de manifestación de esa fe y de esas ideas. Concretamente, textualmente, establecen en esta iniciativa, porque originalmente el proyecto venía así, en esta fracción cuarta, que se refiere a promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos, adendan o ejercer actos de discriminación con motivo de la identidad sexual o expresión de género de las personas. Pero en la revisión en comisiones se toma y se revisa y se modifica de alguna manera el contexto para generar una propuesta de que solo diga de las personas a ejercer respecto de estos actos de discriminación. Hay un primer prurito de observar que había una violación sustancial. La norma tiene algunas características. Tiene que ser general, tiene que ser impersonal y tiene que ser abstracta. Y en este caso la norma era muy particular, dirigida a los ministros de culto y dirigida a las asociaciones religiosas, con lo cual violenta ese concepto de generalidad. Determina ciertas conductas y acciones específicas a algunas personas, es personal esa norma y no es abstracta. No habla de conductas de discriminación en general, porque el concepto de discriminación, si es que lo hubiese, tendría que proteger a cualquier persona indistintamente de preferencias, condición social, religión, etcétera, como es la naturaleza de tratar de evitar que exista discriminación que tiene que ver con la dignidad de la persona. Ahorita tocaremos un poquito más. Bajo ese parámetro, solo diré que en algunos apartados, en el aspecto de nuestro derecho constitucional, de alguna manera es referirse a lo que establece el artículo 6º constitucional, que es la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. En ninguna de estas circunstancias las expresiones de los ministros de culto, al menos las expresadas, reflejan una circunstancia en este sentido. Vale la pena decir que la fundamentación de esta iniciativa refiere a casos en el extranjero, tanto en el Vaticano como algunos en España, casos que inclusive
ya fueron juzgados y que el doctor Patiño toca muy bien en uno de sus artículos recientes, en el que el contexto no se pudo determinar que hubiera una violación, no existe. La manifestación de las ideas y la oportunidad de expresarlas en ese sentido no necesariamente generan discriminación. Pero también existe cierta armonía con lo que establece el artículo 7º. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, digamos el mecanismo. Pero el contexto de los representantes de las asociaciones religiosas o ministros de culto público tienen intactos sus derechos constitucionales, tienen intactos sus derechos convencionales para poder expresar algunos aspectos que ahorita más adelante analizaremos en el contexto de cuándo puede ser discriminación y cuándo no lo es, como en el caso que nos ataña, para poder demostrar que hay un interés de hacer una afectación, una sanción, un daño, una catalogación específica dirigida como un ataque certero y una acción muy peligrosa hacia los ministros de culto y hacia las asociaciones religiosas. En ese sentido, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura. Y esto sería una previa censura, porque además sería un contexto muy vago para determinar qué significaría esa supuesta discriminación por el hecho de expresar algo que se tiene como una idea o como una convicción y que se tiene ese derecho a presentarlo. Pero vivimos cada vez más en una sociedad más intolerante que no acepta los argumentos y que ahorita más bien parecen fruto de un régimen autoritario, de un régimen autócrata, de un régimen que controla totalmente los aspectos donde nadie puede expresar lo que piensa. Y sin duda, en el caso del artículo 24 constitucional, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Si lo analizáramos a simple vista, pudiera parecer que aquí habría una colisión de derechos, un choque de derechos, pero no lo hay. No lo hay porque el concepto de la libertad de expresión es perfectamente clara en esa posibilidad de poder emitir las ideas y no ser sancionado, y ligado al 24 constitucional, la libertad religiosa de creer o no creer y expresar la manifestación de esas convicciones, de esos derechos, de esas ideas, de esas expresiones religiosas o no, de manera abierta. Bajo esta circunstancia, diría solo algunos elementos a rescatar sobre el concepto de la libertad de expresión o la libertad de opinión. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. ¿Pero qué incluye este derecho? Este derecho incluye no ser molestado a causa de las opiniones. Y lo que pretende esta iniciativa es molestar a las asociaciones religiosas y no más allá de actos de molestia. Serían actos privativos, porque lo que pretende es generar una sanción. Es la privación de un derecho a ejercer, pero además es la determinación de sancionar por un derecho supuestamente violado. Entonces, no puede ser molestado por causa de sus opiniones. No se puede ser molestado por el hecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y de difundirlas. Estas limitaciones tienen algunas cuestiones de limitación de fronteras, dependiendo qué se expresa y cómo se expresa, pero en el contexto general es una protección. Y esta libertad de expresión es este derecho que poseen todos los hombres, todos los seres humanos, todas las personas, de expresar las ideologías y opiniones en cualquiera de las formas. Es un derecho garantizado en los tratados internacionales y en el propio ejercicio constitucional. Y en el caso de la libertad religiosa, pues entendemos por libertad de culto o libertad religiosa el derecho de los ciudadanos a elegir el sistema de creencias, sean religiosas o no. En eso está conceptualizada también la religión, así como el derecho a profesar la fe públicamente, pero sin que sea causa de discriminación. Lo que se plantea como una supuesta discriminación por expresar ideas en torno a planteamientos ideológicos de algunos sectores, podemos demostrar que más bien es un aspecto de hostigamiento, de sanción, de intimidación, y yo me atrevería a decir de discriminación en contra de las asociaciones religiosas y los ministros de culto. Porque en estas circunstancias se genera una persecución, una intimidación, violencia, justo lo que se debe de prohibir. Para ir cerrando, porque son poquitos los minutos y nos gustará mucho escuchar también al doctor Patiño y después escuchar todas sus preguntas, yo diría que para
las personas que nos escuchan, habría que rescatar una serie de elementos y fundamentos que nos permitan encontrar en el debate los temas sustanciales. Primero, razón práctica, razón argumentativa, que es uno de los elementos, irse al origen, ir a la fuente. Eh, no hay violación a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es esa posibilidad de expresar esas ideas, es esa posibilidad de expresar esa forma de pensar y de concebir las realidades, pero que además, concatenado con el concepto de la libertad religiosa, es la posibilidad de expresar mis convicciones religiosas de acuerdo a los cánones de cada una de las religiones y a lo expresado por la religión, siempre y cuando no afecte derechos de tercero, como en este caso no lo están, pero que se enmarcan en un contexto de fundamentar, justificar, narrar, expresar. Es decir, podemos estar o no de acuerdo con las ideas de los otros, pero lo que no podemos es evitar, pretender acallar, pretender poner un cierre, pretender poner un candado a las ideas y a la forma de expresarlas sobre aspectos en los que no estamos de acuerdo. Se pueden expresar los mecanismos de que no se esté de acuerdo con el pensamiento de otros, pero para poder fundamentar, para poder justificar, para poder expresar las ideas, es necesario narrarlas. Valga la redundancia, es necesario expresarlas. De suyo tener una limitación y una sanción por la expresión de esas ideas ya es un ente intimidatorio y un ejercicio de la norma para pretender acallar la libertad y el derecho a expresarse. Vale la pena definir que discriminación, tanto en los tratados internacionales como en el derecho interno y en este bloque de constitucionalidad, o como lo dice el propio 133 constitucional, la ley suprema de la Unión, los tratados internacionales, la Constitución y las leyes que emanan de la propia Constitución son la ley suprema de la Unión. Y ahí se establece que el concepto de la discriminación tiene que ver con el menoscabo de la dignidad, con el hacer menos al otro, como el pensar que por una preferencia social, por una libertad religiosa, por un concepto de expresión, esa persona vale menos. Por etnia, por raza, por religión, por preferencia, la discriminación estaría en pensar en una manifestación que esas personas, por el hecho de pertenecer a esas comunidades, entonces no son personas o son menos personas. Por eso el concepto de discriminación tiene que tratarse con mucho cuidado. Y en el aspecto de los que nos están escuchando, ojalá pudiéramos profundizar mucho más en este contexto, porque diferenciar, distinguir, no es discriminar. Y uno diferencia la forma en cómo piensan los otros, como en la forma en cómo pensamos algunos que nos hemos definido parte de una religión, y no por ese hecho estamos discriminando. Podemos estar de acuerdo con el argumento o no, y al expresarlo no hay discriminación, sino hay un menoscabo de su dignidad, de su valor, o un atentado a su valor como persona. Entonces vale mucho la pena en generar estos conceptos. Distinguir y diferenciar, y sobre todo en el contexto de los argumentos, no es discriminar. Y solo cerrar con el contexto que decía de la norma, que tiene que ser general, impersonal y abstracta. Y en este caso, este planteamiento de reforma a la ley de asociaciones religiosas y culto público tiene destinatario, tiene nombre y apellido, tiene un mensaje y se inscribe desafortunadamente en un mensaje de odio, en un mensaje de discriminación, en un mensaje de intolerancia, que justo es lo que pretende falsamente argumentar como motivos para poder generar esa posibilidad de sanción. Nada más falso que un concepto de pretender imponer una ideología, de pretender imponer un régimen del silencio y del acallamiento con la imposición en la norma y no en el contexto del debate, de los argumentos, de las ideas, que justo por eso la evolución humana ha logrado tener ese desarrollo en razón de esa libertad de expresión y en razón de esa libertad religiosa. Hasta aquí sería cuanto, Cristian, y estaríamos atentos a las preguntas en su momento. Muy bien, muchas gracias.
al doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas por este análisis y explicación tan amplia y precisa sobre qué significa esta iniciativa. En un momentito más podremos escuchar tu respuesta a algunas preguntas que ya nos están llegando. Les recordamos a los participantes, a quienes están aquí con nosotros viendo este evento, que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma en la que estamos conectados, en el apartado de preguntas y respuestas. Excelente. Bueno, vamos a dar también paso ahora al doctor Alberto Patiño Reyes, quien es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, calificación sobresaliente cum laude. Cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales del Reino de España y actualmente es profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Santa Fe en la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, integrante del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, de cuya directiva él es vocal, así como es miembro de la International Consortium for Law and Religion Studies y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionales. El tiempo es de usted, doctor. Pues muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo voy a compartir pantalla para hacer una presentación muy breve también. Les ruego que me indiquen si se ve ya la presentación. Agradezco, como decía, esta oportunidad que me brinda Conciencia Nacional a través de tu persona para dirigir un mensaje, en este caso esta reflexión, en torno a lo que implica la iniciativa de reforma a la fracción cuarta del artículo 29 de la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público. Pues bien, como ya se ha dicho aquí, esta iniciativa, pues tuvo como Cámara de origen la Cámara de Diputados, la presentó la diputada federal Reina Celeste Asensio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena, la presentó el mes de octubre del 2020. En un principio, bueno, la iniciativa contenía lo que ya nos han expuesto tanto el profesor Carlos Pérez como el profesor Luis Enrique Ramírez, que las asociaciones religiosas o ministros de culto serían sancionadas o estaban en el supuesto de ser sancionadas por expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género para proteger a la población de la diversidad sexual. Llama la atención, a mí me llamó la atención que esta diputada Reina Celeste Asensio Ortega en Wikipedia se ostenta como representante del colectivo LGBT ante la Cámara de Diputados. Cualquiera puede ver en Wikipedia esta información. Ya nos ha hecho también el periplo que llevó esta iniciativa. Finalmente, el dictamen que tenemos nosotros, que se iba a votar la semana pasada, quedó así, que serían sujetos de sanción los ministros y las asociaciones religiosas por todo lo que tenga que ver con la promoción de la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de las personas o ejercer respecto de estos actos de discriminación. Vamos a ver que juegan mucho esta palabra acto de discriminación, pues conlleva una serie de cosas, conlleva una serie de elementos que es necesario clarificar, porque así como están las cosas, pues tienen múltiples interpretaciones esto de actos de discriminación que también ya nos empezaban a decir los profesores que me antecedieron en el uso de la voz. Voy a hablar entonces de cuando hay libertad religiosa, libertad de expresión, cuando entran en tensión o colisión y cuando puede ser que digan que hay discriminación por ejercicio de la libertad de expresión o de la libertad religiosa. Recordemos que tanto la libertad religiosa como la libertad de expresión ocupan una posición privilegiada dentro del sistema de protección de derechos fundamentales. No en vano la libertad religiosa ha sido calificada también como prima inter pares, es decir, la primera entre los derechos fundamentales, entre iguales, entre las libertades, entre los derechos, pues la libertad religiosa lleva el primer lugar. Por otra parte, la libertad de expresión se ha definido como uno de los fundamentos esenciales en toda sociedad democrática. Entonces, el ejercicio de estas dos libertades no siempre se ha desarrollado en términos armónicos. En ocasiones se han visto enemistadas, ya que la libertad de expresión
no tiene por qué o no puede verse como amenaza potencial de la religión, sino como una condición para una plena libertad religiosa en plenitud. Y viceversa, la libertad religiosa requiere de la libertad de expresión precisamente para que una de sus manifestaciones, como es la de difundir, la de propagar su doctrina, pues tenga vigencia, tenga validez. Por aquí les puse un caso donde luego se contraponen estas libertades. Lo vemos ahora con las manifestaciones, que muchas de ellas son en aras de la libertad de expresión, pues pueden ser incluso hirientes o atacar a la religión, como esta expresión de saquen sus rosarios de nuestros ovarios o saquen sus doctrinas de nuestras vaginas. O también puede resultar para algunos molesta este autobús que circuló hace unos años en las principales calles de algunas capitales de Europa y también de América Latina. En la Ciudad de México estuvo en otras capitales, que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Pues eso puede resultar, para quien no acepta este planteamiento de la biología, pues también puede resultar agresivo. Vamos a ver entonces que los conflictos en materia ya de libertad de expresión y libertad religiosa pueden darse en el caso de la libertad de expresión cuando hay un uso extralimitado de esta frente a la religión. ¿Sí? No toda expresión en contra de la religión va a ser un atentado a la libertad religiosa. Ojo, hay un uso extralimitado, dice aquí. Hay ocasiones en que la libertad de expresión se llega al extremo de propagar, difundir, pues no sé, escarnio hacia la religión. Entonces ahí es cuando es preocupante, es un ejemplo. En contrapartida, a veces el discurso de inspiración religiosa, cuando es contrario al orden público, pues también puede constituir una amenaza, una afrenta en contra de ciertas personas, cuando este discurso de inspiración religiosa sea contrario al orden público, que también ya se ha dicho. Quizá voy a poner algunos casos que se han tratado en algún contexto. Antes de decir, bueno, estos conflictos pueden llegar a darse, recordar que el objeto protegido de la libertad religiosa es la libertad de tener, adoptar o cambiar una religión o unas creencias y manifestarlas exteriormente en público o en privado mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y las enseñanzas. Pues bueno, esto se puede ver seriamente afectado por una expresión dañina, por la libertad de expresión dañina de la que les hablaba anteriormente. Y de alguna manera la libertad de expresión que alcanza un grado ofensivo, ya sea a través de la fuerza de las palabras, ya sea a través de un discurso que incite a la violencia, estaría generando un efecto inhibidor hacia el derecho de la persona a tener y a manifestar libremente la religión o las creencias. Voy a ponerlo en concreto con algunos casos que se han presentado. Voy a referirme en primer lugar, a un caso que pasó en Alcalá de Henares, en España, por allá en 2020, cuando en una de las celebraciones religiosas de Viernes Santo, aquí yo sé que hay expertos en derecho canónico y en religión, en la Iglesia Católica el Viernes Santo no se celebran misas, es el único día del año en el que no hay celebración de misas. Ahí se conoce como los oficios de Viernes Santo. En uno de estos oficios, el obispo de Alcalá de Henares, haciendo uso de la homilía que él tenía que dar a los feligreses, dijo estas palabras, y las cito entrecomillada. Dijo que como consecuencia de la ideología dominante, los jóvenes, abro comillas, piensan desde niños que tienen atracción hacia personas de su mismo sexo y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubes de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Hasta aquí el fin de la cita. Bueno, más tarde que temprano, diversas colectivos, entidades del denominado grupo LGBT interpusieron una querella por esta homilía, por estas palabras, en contra del obispo Rey Pla, el obispo de Alcalá de Henares en España,
argumentando, entre otras cosas, pues que el obispo había utilizado expresiones homófobas, que los había injuriado. Aquí está, lo acusaban de un posible delito de difusión de informaciones injuriosas contra homosexuales, que está tipificado en el artículo 510, no sé si es inciso o párrafo 2 del Código Penal Español. Lo acusaban de intolerante eclesiástico, pues establece contra los homosexuales, decían ellos, una identificación entre la realización de sus naturales necesidades sexuales y la corrupción y prostitución, y a juicio de estos colectivos, específicamente de esta Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, que fue de las que promovió esta querella, las manifestaciones del obispo Rey Pla no solo son un acto repelente e incívico de parte en afrenta contra un numerosísimo colectivo de personas de uno y otro sexo, a los que se ofende gravemente. Entonces, vamos a ver qué fue lo que resolvió el juzgado de lo penal, que fue el que recibió estas querellas contra el obispo Rey Pla. Voy a sintetizar. El juzgado de lo penal concluyó que el examen de las palabras del obispo, derivado del examen de las palabras del obispo, no permitía entender razonablemente que sostuviera discriminación, odio o violencia contra los homosexuales, ni que estuviese difundiendo informaciones injuriosas sobre ellos en relación con su orientación sexual. En todo caso, dijo este juzgado penal, sus palabras desprenden una posición crítica hacia la homosexualidad, pero no contienen una injuria a los homosexuales en general, ni tampoco una llamada a la discriminación por razón de su orientación sexual. Por último, ya en el fundamento jurídico tercero, de plano, la sentencia, el juez dijo que la posición crítica hacia la homosexualidad mantenida por la Iglesia puede ser defendida lícitamente por parte del obispo al amparo de la libertad religiosa. Creo que este argumento es contundente y el asunto, por tanto, fue sobreseído. ¿Sí? Fue sobreseído. Esto, pues, me lleva a algunas ideas que quiero transmitir aquí. La libertad de palabra protege no solo la manifestación de ideas razonables o argumentadas, sino también las opiniones que puedan llegar a ofender, molestar o escandalizar. Incluso esto lo dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego, entonces, es muy distinto incitar al odio o a la violencia en contra de cualquier persona o grupo de personas, también propalar información injuriosa sobre su orientación sexual. Esto sería reprobable. Incitar, repito, a hacer uso de la libertad de palabra para incitar al odio, a la violencia, en contra de cualquier persona, o propalar esta información injuriosa sobre su orientación sexual, pues sería reprobable. Pero otra muy distinta, y aquí lo que nos interesa también destacar, es hacer uso de la libertad de expresión. Ya nos lo decían los profesores, tanto Luis como el profesor Carlos Pérez, hacer uso de la libertad de expresión reconocida en la Constitución, en tratados internacionales protectores de derechos humanos, para externar una postura crítica. Cuando externas una postura crítica, por mucho que inquiete u ofenda a una parte de la población, pues esa postura crítica está amparada por la libertad de palabra, ¿sí? Entonces, si es una postura crítica, y más, dijo el juzgado de lo penal en Alcalá de Henares, me voy a retrotraer a la lámina siguiente, la posición crítica hacia la homosexualidad mantenida por la Iglesia puede ser defendida lícitamente por parte del obispo al amparo de la libertad religiosa, que jamás incitó al odio, jamás incitó a la violencia o injurió a estas personas. Vamos a otro caso. Este se resolvió y todavía siguieron los conflictos porque el obispo pues, hace uso de su libertad de palabra y a veces incomoda también a estos colectivos. Pero vamos ahora a otro caso que está por resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las audiencias públicas van a ser el mes que entra, que es un caso también que tiene que ver con esta victimización que se hace de que me discriminan, me violentan, me injurian, y entonces el mecanismo es decir, me discriminan para que se activen todas las alertas y diga sí, a esas personas se les discrimina. Ha sido una estrategia que les ha resultado bastante bien, por decir así. Es el caso de Páez contra Chile.
voy a hablar donde hay una presunta discriminación por orientación sexual por parte de la Iglesia Católica en Chile respecto a una profesora de religión. El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado chileno por la inhabilitación con base en la orientación sexual de la señora Sandra Cecilia Páez Páez, quien era profesora de la asignatura de religión católica en un colegio público en Chile. No se espanten, en Chile, si lo piden X cantidad de padres de familia, es legal dar educación católica en un colegio público, cargo que venía desempeñando desde hace 22 años. El tema es que esta señora era una ex religiosa católica que tenía la idoneidad, tenía el permiso del obispo de San Bernardo para dar esta educación religiosa católica en este colegio de educación, en esta institución de educación pública. Sin embargo, esta profesora hizo pública también su orientación sexual al decir que tenía una pareja del mismo sexo. Esta conducta, esta manifestación ya de su vida sexual en torno a que tenía una pareja de su mismo sexo, le valió que el obispo de San Bernardo, el obispado de San Bernardo en Chile, le retirara el certificado de idoneidad. En Chile no es el Estado el que decide quién va a dar educación católica, sino tiene un convenio con la Iglesia Católica y es el obispo del lugar el que da certificado de idoneidad para que profesores puedan dar educación de religión católica en las escuelas públicas. Bueno, entonces se le retiró el certificado de idoneidad y la señora Páez presentó un recurso de protección, agotó todas las instancias, como decimos los abogados, fue rechazado por la Corte de Apelaciones y luego también llegó a la Corte Suprema de Chile y la Corte Suprema de Justicia pues confirmó también, le negaron esta petición, esta pretensión que ella tenía de que fuera reinstalada en su puesto de profesora de religión. El caso entonces llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben que es el filtro para que pase a la Corte. La Comisión de Derechos Humanos dijo que sí, que se había violado, se había discriminado a la persona por orientación sexual. Estoy resumiendo lo que dijo la Comisión Interamericana, que se debían tomar las medidas necesarias para asegurar el debido control administrativo y judicial de posibles situaciones discriminatorias, que se debería capacitar a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y a los funcionarios judiciales para que conocieran el contenido y alcance del principio de igualdad y no discriminación, incluyendo la prohibición de discriminación por orientación sexual. Entonces, la Comisión Interamericana le dio entrada y es el filtro, pasó el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las recomendaciones de la Comisión. Ahora la Corte será la que tendrá que decidir el mes que entra si hay violación por discriminación por orientación sexual de esta persona. Aquí lo grave es que hay un principio de autonomía de los grupos religiosos frente a la discriminación. Hay un principio que es el del principio de autonomía, donde los grupos religiosos tienen la libertad, por eso se llama autonomía, de darse sus propias normas, de decidir sus estructuras, de autorregularse, de regular su situación interna. Ese principio de autonomía puede ser vulnerado cuando el Estado interfiere o interviene para decirle al grupo religioso, tienes que hacer esto, aunque sea contrario a tu estructura interna, a tu legislación interna, a tu organización interna. Entonces, estamos en presencia de esto, de hacer valer el principio de autonomía de los grupos religiosos, que son los que deciden quién puede dar clase de religión o no, en este caso el obispo, conforme a la normativa del derecho canónico, que es el encargado de aplicar, de revocar el certificado de idoneidad para que esta señora, le retiró el certificado de idoneidad a esta señora Páez. Entonces, pues a ellos les gusta mucho aparecer en medios, decir, profesora de religión es discriminada por su orientación sexual. Conste que digo orientación sexual porque la palabra preferencia ya implica discriminación. Curiosamente, la preferencia, pues también la preferencia ya denota una discriminación. A veces muy cuidadoso en el lenguaje. Pero bueno, este es el caso, grosso modo, de esta señora Páez, que ahora conocerá el mes que entra, empezarán las audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Viene otro asunto que es la propuesta de ley de igualdad en Estados Unidos, que es bastante fuerte. En 2021 esta ley de igualdad todavía no está aprobada por la Cámara de Senadores, la aprobó la Cámara de Representantes, ampliaría protecciones federales a los derechos civiles para las personas LGBTQ. Es una de las principales prioridades del presidente Biden y de los demócratas en el Congreso. Sin embargo, a medida que la ley de igualdad llega al Senado, después de obtener la aprobación de la Cámara de Representantes, sus perspectivas parecen sombrías, en gran medida debido a la oposición, dicen aquí, de los líderes religiosos conservadores. Es decir, esta ley de igualdad, como ustedes saben, no se han oído, prácticamente borra la diferencia de sexos, todo ya es en favor de la ideología de género, de la autopercepción, como las personas se autoperciban, y el sexo masculino y femenino prácticamente también no desaparecen, entre otras cosas. Voy a ver aquí, dice también esta propuesta de ley de igualdad en Estados Unidos, bueno, ha hecho que algunas iglesias, en este caso la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, que es la denominación protestante más grande del país, llegue a calificar esta propuesta de ley como una amenaza significativa a la libertad religiosa jamás considerada en el Congreso de los Estados Unidos. También la Conferencia de los Obispos Católicos han atacado esta iniciativa porque dice, discrimina a las personas de fe. Aquí está la inversa, las personas de fe van a ser discriminadas. Entre otras cosas, porque esta propuesta de ley enmendaría la ley de derechos civiles existente para cubrir explícitamente la orientación sexual y la identidad de género, con protecciones que se extenderían al empleo, la vivienda, la educación y los lugares públicos como restaurantes, teatros, hoteles, bibliotecas, gasolineras y tiendas de minoristas. El proyecto de ley mantiene exenciones de larga data para los lugares de culto y otras instituciones religiosas. Por ejemplo, podrían limitar el empleo a las personas que compartan sus creencias y podrían negarse a realizar matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero los albergues religiosos para personas sin hogar y las agencias de adopción o de acogida que reciban fondos federales no podrían discriminar a las personas LGBTQ, y sería más difícil para una amplia gama de empresas justificar la discriminación anti-LGBTQ independientemente de sus creencias personales o religiosas. En el caso específico de los católicos también les preocupa que al prohibir la discriminación basada en el sexo, la ley de igualdad podría obligar a los médicos y hospitales a realizar abortos, incluso si se oponen al procedimiento. Los obispos también sostienen que requeriría que los trabajadores de salud católicos apoyen los tratamientos y procedimientos asociados con la transición de género, incluso si va en contra de sus creencias. Son algunas de las medidas, no me quiero entretener tanto por cuestión de tiempo, de esta ley de la igualdad en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver entonces la no discriminación por motivos religiosos, que es el tema que nos ocupa, el tema de que se establezca una sanción por discriminación, que va más allá del simple término de la palabra discriminación. Bueno, en el lenguaje jurídico, el término discriminación no indica la simple diferencia o distinción, sino aquella que resulte injustificada o arbitraria. Ya también nos lo ha dicho el profesor Carlos y el profesor Luis magistralmente. Es decir, un tratamiento jurídico específico es discriminatorio cuando las consecuencias de ese trato diverso provocan la desaparición o el menoscabo de la única y misma categoría de sujeto de libertad religiosa, pero no hay discriminación cuando los aspectos favorables del trato específico, ningún otro sujeto de la libertad religiosa es excluido por principio o condición básica, aunque de facto algunos o muchos sujetos no la disfruten o ejerzan. Voy a poner un ejemplo de estas dos a continuación. Se dice que hay en discriminación por motivo religioso, la discriminación directa. La discriminación directa cuando una persona haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en razón de su religión. ¿Sí? Ahí hay una discriminación que es la directa, ¿no? Hago te trato de un trato menos favorable que a otra en razón de la religión. Y discriminación indirecta, cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutrales puedan ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad de una edad o una orientación sexual determinadas respecto de otras personas. Una ley, un reglamento, una norma aparentemente neutral, que no tiene como finalidad la discriminación directa, sino establecer un criterio de uniformidad, puede ocasionar la discriminación para un grupo de estas personas que se hallan en esas categorías de religión, de orientación sexual, de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá voy a poner un ejemplo de la discriminación directa.
aquí lo digo, cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula, un pacto o una decisión unilateral aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por origen racial, étnico, religión, convicción, discapacidad, edad u orientación sexual, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esa finalidad no sean adecuados y necesarios. Es el caso, por ejemplo, de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala que las empresas privadas prohíban a sus empleados portar el velo islámico en lugar de trabajo. No decía específicamente velo islámico, decía cualquier atuendo, cualquier indumentaria que hagan referencia a un símbolo religioso, político o filosófico, está prohibido. Entonces muchos lo identificaron con la prohibición del velo islámico. No es una orientación, no es una disposición de discriminación directa para las personas que porten el velo islámico, pero dicen aquí una disposición aparentemente neutral que prohíba la indumentaria que relacione con cualquier símbolo religioso, filosófico o político, va a afectar a las personas que porten el velo islámico. Bueno, como ustedes ven, el tema no es nada sencillo, es preocupante. Yo voy a concluir aquí. Todo Estado democrático debe ser especialmente cauto para no intervenir en cuestiones relativas a las creencias y a la organización interna de los grupos religiosos. Debe prevalecer el principio de autonomía. El aumento progresivo de la intervención jurídica estatal en áreas particularmente sensibles podría provocar una seria limitación de la autonomía de los grupos religiosos. Si ponemos que las asociaciones religiosas, religiosas y culto no pueden discriminar, pues al rato vamos a tener que una mujer que se sienta discriminada por no ser sacerdotisa, quizá pongo un ejemplo que no es muy abstracto, ya se está dando en algunos países, bueno, puede acusar que es discriminada, entonces tendrán que autorizarla a que sea sacerdotisa, pues porque en la ley está que no se puede discriminar a nadie, a ese grado llegamos, o no sé, estoy haciendo referencia al caso de la Iglesia Católica, un divorciado que se le niega la comunión puede decir, bueno, pues yo ya contraje un nuevo matrimonio civil o ya vivo con una pareja, yo pido que me den la comunión porque me están discriminando. Como es sabido, la discriminación directa es una diferenciación de trato que no está justificada. Constituye, por tanto, una lesión al principio de igualdad ante la ley. Pero ojo, no toda diferencia de trato es discriminatoria, porque nos han vendido esta idea de que toda diferencia de trato es discriminatoria y no toda diferencia de trato es discriminatoria para poder nosotros pues contraargumentar cuando dicen que se discrimina por todo. No. Ahora ya la autovictimización o la victimización de estos grupos es muy evidente y luego argumentan o dicen, me discriminan. Por eso es muy claro poner de manifiesto esto y sé que los profesores, tanto Luis como Carlos, pues han abordado mucho mejor que yo estos temas y no me resta más que darles las gracias por su paciencia, creo que ya me pasé de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Patiño Reyes, por este mensaje y análisis que también nos ha compartido. Ha sido un deleite poder escucharlos a los tres con sus opiniones y análisis de esta iniciativa y sobre todo de los temas de fondo que está impactando esta iniciativa y muchas otras circunstancias que están dando alrededor de la libertad religiosa y la libertad de expresión. Vamos a abrir entonces ahora este espacio a preguntas y respuestas. Queremos recordarles si hay alguien más que quiera hacer preguntas. Tenemos muchas preguntas ya, estamos tratando de juntar algunas en algunos conceptos generales o algunas que tienen preguntas similares. Agradecemos a todos los conectados ahorita. Hay personas conectadas de todos los estados de la República y también de Argentina, de Canadá, tenemos gente de Colombia, de Chile. Les agradecemos por estar conectados también en esta reunión. Les comento, tenemos muchas preguntas, estaremos tratando de unirlas en grupos para contestarlas. Somos más de 750 personas conectadas en esta plataforma y en redes sociales viendo esta transmisión de manera simultánea. Entonces, trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas agrupándolas. Tenemos una pregunta que me parece muy importante a nuestros panelistas, que conlleva una
pregunta general de algunas otras personas. Nos pregunta Alma Resinas, ¿qué implicaciones específicas tendría el avance de estas propuestas de ley? ¿Censurar al ministro de culto? ¿O tendría el alcance de llevarlo a la cárcel o negarle la oportunidad de ejercer su ministerio? ¿Los laicos también recibiríamos castigo por nuestras expresiones? ¿En qué opinión de los que tengan autoridad para censurar nos podría limitar? La pregunta es abierta para los tres. ¿Quién quisiera ayudarnos a contestar esta pregunta? Si me permites, yo inicio. Bueno, un primer planteamiento detallado y específico es que no hay una propuesta de sanciones específicas en esta reforma. Lo que habría que advertir es que es la forma en cómo empiezan a cruzarse cuestiones ideológicas, alteración a la norma, a un contexto que después debe derivar. Habría que plantear el contexto sustancial. El acto de discriminación, o justo lo que ahorita decía Alberto Patiño, que me hace mucho reflexionar respecto de la discriminación directa, es precisamente pretender esa reforma a este artículo y a esta fracción cuarta, porque con eso le abres la puerta para generar una serie de elementos que en un sistema jurídico no pueden caber. Es decir, el concepto de la no discriminación ya ha generado una serie de reformas en otros momentos en un carácter general, inclusive la creación de un mecanismo de seguimiento a los actos de discriminación y que ha generado el Consejo Nacional contra la Discriminación y algunas otras instituciones que serían de carácter en general. Pero plantear una reforma de esta magnitud en la norma es abrir la puerta para que se puedan colar una serie de contextos ideológicos que pueden afectar. El concepto sustancial es cuando estas reformas empiezan a generarse y algunos las pueden ver como algo inocuo, algo inofensivo, la realidad es que es la punta de lanza o el ariete con el cual pretenden ingresar una serie de elementos sustanciales. Que aquí valdría la pena, si me permiten brevemente, me hizo reflexionar ahorita algunos de los aspectos que planteaban algunos doctores, de los doctores que acaban de intervenir y que plantean algunas cosas. Me vino a la mente, por ejemplo, el concepto que hace algunos meses determinó la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica respecto de un caso que se denominó el pastel gay, o el concepto de un pastelero que se negó a hacer un pastel a una pareja homosexual. Pero lo que quiero rescatar de aquí es que al final, en la primera instancia, le dieron la razón a la pareja gay y fue hasta que llegó a la Corte cuando se determinó con algunos elementos que haciendo un análisis vale la pena tener porque nos pueden ayudar a comprender. Los derechos fundamentales como tal, y esto está muy sustentado en la doctrina europea, muy poco en la nuestra, pero de alguna manera es un contexto transversal, se ordena proteger los derechos de particulares frente a agresiones. ¿Qué se llama esto? Mandatos de protección. Pero esa labor es de los poderes públicos. Los derechos fundamentales son normas dirigidas a los poderes públicos. Y uno segundo, en el que se debe de prohibir interferir en la esfera jurídica de los particulares, que son prohibiciones de injerencia. Entonces, el Estado tiene una prohibición de injerencia respecto de la libertad religiosa y tiene un mandato de protección, tanto del derecho de libertad de expresión como el derecho de libertad religiosa. Pero, por ejemplo, ahorita que hacían algunas preguntas y aprovecho brevemente para mencionarlo, ahora está dirigido tal cual la reforma que se pretende a ministros de culto público. Y algunos dicen, ¿a qué se refieren como los ministros de culto público? Es una excepción en la ley, pero que comúnmente se refiere a quien está al frente de una asociación religiosa, no necesariamente el ministro que imparte el culto específico, sino el que está al frente de una asociación religiosa, representa a una asociación religiosa o de alguna manera son los líderes religiosos como tal, para poder entendernos en un lenguaje de comprensión. Pero bajo esa circunstancia, vale la pena decir que ese mecanismo de control y de afectación representa ya una injerencia en el contexto privado del ejercicio de la libertad. En esta circunstancia, preguntaban algunos, y yo aprovecho de una vez para hacer algún comentario respecto de entonces ya no se puede expresar nada. No, miren, yo soy
igual que mis colegas, profesor universitario, y cuando yo explico el concepto de matrimonio, hablo en el concepto jurídico como una sociedad. El matrimonio como lo conocemos en la figura jurídica, hombre-mujer, es un concepto de una sociedad. El otro es otro concepto. El concepto en el derecho es que algo no puede ser y ser al mismo tiempo. Eso es un contrasentido. Entonces, en este contexto, lo que tenemos que pretender es plantear, por este hecho, yo sería acusado de ser intolerante, aunque estoy hablando de conceptos jurídicos. Es lo mismo que le ha pasado a J.K. Rowling por el concepto de decir que un personaje trans, que alguien que tiene una orientación trans, nunca será mujer. Y nunca será mujer porque su naturaleza no es de mujer, porque su condición biológica como tal nunca será de mujer y no podrá menstruar. Es lo que decía J.K. Rowling. Fue perseguida, fue acusada, parecía una agresión al contexto trans, pero la realidad es que es un contexto que de pronto pareciera acallar totalmente, sin posibilidad de escuchar argumentos, sin posibilidad de escuchar planteamientos, se estén de acuerdo en ellos o no. Y eso es una imposición, eso es una intolerancia, eso es una discriminación, porque entonces yo sí te pongo una etiqueta por expresar tus argumentos jurídicos, por expresar tus argumentos religiosos, por expresar tus argumentos académicos, pretendiendo enmascarar un concepto que lleva a esa cuestión. Entonces, para cerrar el tema de lo que planteo en este caso es, tenemos que estar muy alerta desde estas cosas cuando lo que pretenden es abrir la puerta para generar una serie de elementos con mayor profundidad. Yo remataría diciendo de lo que se pretende con las expresiones por convicciones religiosas, cuando no se menoscaba la dignidad, ni se minusvalora, ni se minimiza al otro en cualquier circunstancia, sea quien sea el otro, no existe discriminación, no existe intolerancia y no existe una afectación como lo pretende decir esta iniciativa. Lo que sí tendría que haber de parte de los que expresamos una convicción religiosa, una convicción ética en el sentido no del que establece la Constitución, sino una convicción ética auténtica de lo profundo, de lo bueno, del ser humano, del bien. En ese contexto, defender y expresar también con argumentos filosóficos, antropológicos, sociológicos, jurídicos, un planteamiento de esta índole, que no necesariamente se pueden combatir con expresiones ni religiosas como tal. Entonces, vale la pena profundizar en estos conceptos y en esa medida defenderlos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Creo que maestro Luis Enrique está adelante. Solamente una precisión respecto a la cuestión de las sanciones previstas para un supuesto como el que estamos comentando. Se trataría no de sanciones de carácter penal, sino esencialmente de sanciones de carácter administrativo, como son las que tiene facultad la Secretaría de Gobernación por medio de su dirección de asociaciones religiosas, que es la dirección encargada directamente de aplicar esta ley, la que tendría en su caso facultad para sancionar. Esta precisión es importante porque tampoco debemos, este tema debe conducirnos a creer que estamos siendo objetos de una persecución política. Se trata, desde luego, de una imposición ideológica desde el poder o desde cierto sector del poder, pero no se puede equiparar esta situación a una criminalización de lo religioso ni de todas las expresiones de lo divino. Entonces es importante hacer esa precisión en caso de que esta iniciativa avance o se establezca, ya sea en su formulación originaria o en la que quedó posteriormente, que solamente menciona a los actos de discriminación y no a las dos razones específicas en las que me referí antes, por la razón de la identidad de género y la expresión de género. Entonces se limitaría pues a una sanción de carácter administrativo a través del procedimiento seguido
en forma de juicio que establece la propia ley de asociaciones religiosas y que toma en consideración elementos diversos, desde que van desde la naturaleza y gravedad de la falta o de la infracción, es decir, de la naturaleza o de la gravedad de la discriminación en este caso. Toma también en consideración la posible alteración de la tranquilidad social, el orden público, la situación económica del infractor, la reincidencia, si es que existiera, o el daño causado. Entonces, como decía, la propia ley establece un procedimiento seguido en forma de juicio, lo cual tiene una significación muy clara en el derecho procesal administrativo, que consiste esencialmente en la integración de una comisión formada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación que deciden colegiadamente si ha habido una infracción a la ley. Pero para eso la autoridad le tiene o le da oportunidad al presunto responsable o al presunto transgresor de la ley de hacer valer lo que a su derecho corresponda, de ofrecer pruebas y de acreditar o alegar en su favor si ha transgredido o no las infracciones previstas en la ley. Aquí lo grave no es, insisto, en la posibilidad de caer en una persecución política hacia lo religioso, sino el hecho de que se establezcan normativamente discriminaciones en contra de un sector muy claro, muy marcado, que está formado esencialmente por los ministros de culto. Además de que la facultad decisoria en última instancia corresponde a un órgano gubernamental como sería la propia Secretaría de Gobernación. Eso no significa que impuesta la sanción, la persona, en este caso el ministro de culto o la asociación religiosa, pierda toda posibilidad de defenderse. Tendrá los derechos y los recursos legales a su disposición que la propia ley y su reglamento establecen. Es importante, creo yo, hacer esa precisión porque, digamos, el problema, insisto, no está en que se deje a los ministros de culto y a las asociaciones religiosas sin su derecho de defensa. El problema viene antes, en el señalamiento y la estigmatización, la limitación de sus derechos de categorías jurídicas difusas y sin un significado preciso como son la de la identidad de género y la expresión de género. Y eventualmente, en caso de que se decida, inclusive por un órgano jurisdiccional, que la asociación religiosa o el ministro de culto ha tenido o ha transgredido la ley, bueno, pues las sanciones no irán más allá del apercibimiento o una multa, inclusive la clausura de templos religiosos y en el peor de los casos, y más dramático, desde luego, la cancelación del registro como asociación religiosa, que es una de las, más bien, lo que constituye como tal a la asociación religiosa. Una segunda precisión de lo comentado es que en particular sobre lo que ha dicho en forma muy clara el doctor Patiño, es que yo creo que debemos ser conscientes de la enorme influencia que tienen hoy las organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia ONU, a través de sus diferentes organismos, los programas nacionales internacionales de desarrollo, etcétera, las propias Corte Interamericana de Derechos Humanos y los derechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el establecimiento de este tipo de normatividades y de la imposición jurídica de la ideología de género. Yo creo que es bastante importante dejar claro que la imposición de este tipo de posturas jurídicas o corrientes jurídicas viene en buena medida marcado por organismos internacionales como las que acabo de mencionar. Y una última cuestión es que yo creo que es en lo que hemos coincidido el doctor Carlos Pérez, el doctor Patiño y yo, es en que se actualiza con esta reforma legal una auténtica discriminación por razones religiosas en perjuicio de los ministros de culto, por expresar
la doctrina de la fe, sea esta la cual sea que pertenezca. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Cristian, y a los demás ponentes. Muchas gracias. Si me lo permiten, voy a hacer una serie de preguntas. Algunas están relacionadas para dar espacio a contestar algunas otras que nos han llegado de los asistentes. Una de ellas dice, si la reforma discutida, pregunta Mario García, la reforma discutida no requeriría de una policía de discriminación o tribunales en materia para volverse operante. Alguien más preguntó también cuál sería la autoridad en México adecuada para calificar desde el plano objetivo las expresiones discriminatorias. Vaya, veo que hay una duda general de cómo es que se podría calificar esto como una acción o alguna palabra discriminatoria. Por ahí alguien más nos hace una pregunta, Javier Ramos, directamente al maestro Carlos Alberto. Dice, hubo ya en 2019 una propuesta de reforma llamada discurso de odio en el Código Penal Federal que propone hasta 4 años de cárcel. Me parece interesante también a lo mejor aclarar un poquito sobre el tema de discurso de odio. Les recuerdo, son muchas preguntas que nos han llegado, estamos tratando de unirlas en algunas ideas generales. También Nicolás, desde Argentina, nos pregunta, ¿creen que si llegase a aprobarse esta reforma podría generar un efecto dominó para la sanción de otras leyes que afecten a la libertad religiosa? Y por último, hay algunos que están preguntando si esto podría entenderse como una persecución religiosa hacia los ministros y congregaciones para censurar hablar sobre estos temas que evidentemente son parte de la doctrina. Preguntas generales, si algunos de ustedes tienen algunas respuestas para estas. Adelante, doctor Alberto Patiño Reyes. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Bien. Bueno, yo voy a ser también muy breve en estas preguntas porque hay una ahí para Carlos Pérez de manera directa. Decir, el alcance, si hay alguna especie de policía. Bueno, los regímenes totalitarios, China tiene un control férreo para las asociaciones religiosas, para las iglesias, tienen que estar, ustedes saben, acorde, tienen que estar seguir los lineamientos del Partido Comunista Chino. La otra vez escuchaba que incluso han modificado los textos de los evangelios para hacerlos acordes con la ideología del Partido Comunista Chino. Han modificado ya los evangelios, y ahora le han metido mano a los evangelios, que ha sido un gran sueño de los regímenes totalitarios, para hacerlos ad hoc a su ideología. Y recuerden ustedes que esto que llamamos ideología de género también ha pretendido, por ejemplo, quitar a San Pablo y algunos pasajes de las escrituras que le son incómodos, ¿no? En este contexto yo reflexionaba, bueno, entonces cuando el ministro de culto haga referencia a Adán y Eva, pues también puede ser considerado discriminatorio, porque no está incluyendo a los 180 géneros que dice la ONU que existen, ¿no? Que no se le dice que Adán y Eva, y los 180 otros géneros, ¿qué? Discriminatorio. Quizás es una exageración, pero no está ajena a la realidad. Aquí en México tenemos el CONAPRED. Yo, como soy un académico y hago uso de mi libertad de palabra y de expresión, el CONAPRED es el brazo ideológico del régimen. CONAPRED, ya los obispos católicos, sacerdotes, no tengo yo caso de conocimiento de pastores, pero algunos obispos católicos ya son clientes del CONAPRED, porque en cualquier expresión similar a la del obispo de Alcalá de Henares, el CONAPRED los manda a llamar. El CONAPRED es un órgano sancionador administrativo para las personas de otros países. En Argentina tienen un instituto similar, que es el que para prevenir la discriminación. Bueno, el CONAPRED es el brazo ideológico del régimen. Pretenden con esta reforma, en caso de que prospere, que también ahora la Secretaría de Gobernación, pues no sé, me imagino que estará dedicada al 100% a mandar llamar a los ministros de culto, porque en aras de su libertad de palabra, de expresión, pues van a incurrir todos los días en algún comentario que no sea del agrado de los colectivos LGBT. Recuerden que los colectivos LGBT están muy organizados, tienen el apoyo de los medios de comunicación, tienen redes a través del Twitter, del Instagram, de estas redes sociales, pues para decir tal obispo, tal ministro de culto, tal pastor, tal rabino, tal imán dijo una cosa, entonces vamos en contra de él y vamos. Lo que se trata aquí ya no es de favorecer la libertad de expresión, sino de callar, de censurar a los ministros de culto para que no hagan ningún comentario, ninguna posición crítica
en torno a esta ideología que está estableciéndose. Y por último, porque hay una pregunta para Carlos Pérez, dice ahí si hay si puede haber un efecto dominó. Pues el efecto dominó ya está con la ley de igualdad en Estados Unidos, de la que yo hacía referencia. Prácticamente atentan contra la libertad religiosa, prevalece la ideología de género, los grupos prevalece el género por encima de la libertad religiosa. Quizás sería de mi parte todo lo que podría decir a esta pregunta para darle el uso de la voz al profesor que fue aludido, a Carlos Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias. Como dice el doctor Patiño y como dice el ámbito legislativo, para alusiones personales. Es un concepto muy interesante y valdría la pena diferenciarlo, así como hicimos el concepto de no es discriminación la diferenciación, ¿no? O sea, diferenciar no es discriminar. No es discurso de odio cuando no hay una incitación directa a la violencia, cuando no hay una incitación directa al menoscabo de esas personas como tal, porque quizá a mí en lo particular el contexto más acabado de lo que determina qué es el discurso del odio lo da la recomendación número 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Pero ya hablamos de racismo e intolerancia. Y en este ámbito europeo que nos puede servir de marco, a pesar de que lo tenemos establecido en el sistema interamericano, la Convención Americana también aborda esto, bueno, este es uno de los más claros. ¿Qué es el discurso de odio? El discurso de odio es el fomento, la promoción o instigación del odio como tal. La humillación, el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, el descrédito, la difusión de estereotipos negativos, la estigmatización, la amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones. Y eso puede ser por motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional, étnico, edad, discapacidad, lengua, religión, creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características de condiciones personales. Esto establece la recomendación número 15 de la Comisión Europea contra el Racismo. En este caso, si podemos observar, y lo digo haciéndome muy responsable de lo que he planteado, no vemos a ningún ministro de culto, ni a ningún líder religioso, ni a ninguna asociación religiosa condenando per se, afectando per se, disminuyendo per se a nadie que exprese una orientación sexual. Caso contrario que sí sucede cuando se han quemado iglesias o templos o lugares de culto, cuando se les ha puesto calificativos a los líderes religiosos, cuando se ha atentado contra las expresiones formales de religiosidad o de profesión de fe, como imágenes de culto, figuras de culto, representación del propio culto, y eso sí sería un lenguaje de odio como tal. Es decir, es ese llamado a incitar a la violencia, a afectar, a menoscabar. Es como si los líderes religiosos estuvieran incitando a su comunidad para agredir a alguien por una orientación sexual, y eso no sucede. Sin embargo, en ciertos colectivos sí sucede eso contra las expresiones religiosas, insisto, contra los templos, contra las manifestaciones, contra las ideas. Si yo salgo a la calle y digo que no estoy de acuerdo con la unión homosexual, quizás sería atacado por muchos. Pero si un grupo con orientación homosexual sale a la calle y dice no estamos de acuerdo con la unión heterosexual, no pasa nada. Y en materia de igualdad y en materia de derechos estamos hablando exactamente de lo mismo, es decir, es una expresión. Si se dice la expresión homosexual y se descalifica, se agrede, se incita para que se violente, o bien en viceversa, entonces estamos frente a ese atentado de ese discurso de odio. Por eso es muy importante profundizar en los conceptos, entenderlos para evitar que nos etiqueten y también para argumentar con profundidad cuando somos tachados en este contexto. Y yo aprovecharía solo para hacer una puntualización en el caso anterior. Yo no me atrevería a decir que existe un plan pensado para un ataque formal
a las asociaciones religiosas y a los liderazgos, pero sí observo una serie de planteamientos ordenados, dirigidos en torno a una estrategia para dañar y para afectar. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Muy contextualizado también en la forma en cómo se concibe la religión en este país. Se habla de Estado laico y todos deberíamos de ser felices si el Estado fuese laico, porque sería un Estado neutro, un Estado que respeta a todos, un Estado que no tiene injerencia. Pero quien habla del Estado laico confunde al Estado laicista, al Estado militante, al Estado que toma partido, al Estado que afecta. Y en este caso de un legislador que tiene iniciativa de ley, pero que su bancada asume y después el poder puede convertirlo en norma, estamos hablando de una acción, de un ente del Estado mexicano. Ya no es una cuestión aislada. Y coincido con lo que dice el maestro Luis Enrique en este contexto de los organismos internacionales que tienen cierto interés, que van manejando esta dinámica, pero la realidad es que así también como lo planteó el doctor Alberto Patiño, con el perfil de quien presenta esta iniciativa, es que tiene el interés de tener una afectación, tiene el interés de tener un control, al menos quizá tiene el interés de advertir, amenazar, señalar con la sanción. Coincido que la sanción sería de aspecto administrativo, pero sin duda no dejaría de ser un acto privativo que no está normado del todo, que ese proceso no está del todo sustentado y que al final de cuentas, algo que es en un proceso general sobre un acto de discriminación que pudiera darse, tendría que ser otros los mecanismos, otras las instancias, otras las normas, y no un mensaje tan directo y puntual como una reforma específica a esta ley de asociaciones religiosas y culto público. Es cuanto, Cristian. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario sobre esto? Tenemos un par de preguntas más que creo que vale mucho la pena comentarlas. Gerardo Novoa dice, ¿qué pueden hacer las asociaciones religiosas entonces para evitar verse afectadas con esta iniciativa de reforma que está en proceso? Alguien más preguntaba, ¿qué pueden hacer las asociaciones religiosas para levantar la voz y hacerse escuchar? Yo quisiera hacer un comentario de precisión. Precisamente el día de hoy por la mañana, en conjunto, en colectivo, los consejos interreligiosos del país, que son la agrupación de los líderes de muchas religiones y denominaciones de diferente tipo de creencia religiosa, se unieron en una rueda de prensa dirigida a los legisladores para solicitarles, exhortarles el diálogo, exhortarles que esta y otras iniciativas que se encuentran ahorita y que pueden afectar la libertad religiosa no sean autorizadas o votadas, aprobadas, hasta en tanto no se tenga un diálogo con el sector religioso. Dato interesante, más del 92% de la sociedad de México profesa una religión. Estamos hablando de que este tema que hoy estamos hablando va a afectar a la mayoría de la sociedad y de la población en nuestro país. Entonces, yo dejo eso como una respuesta, ¿no? ¿Qué pueden hacer las asociaciones religiosas? Bueno, ser interlocutores ante los legisladores y las instancias correspondientes. Lo han estado haciendo los grupos interreligiosos, los consejos interreligiosos de todo el país, en defensa, ¿verdad?, de esta libertad y de estos derechos. No sé si alguien más quiera comentar algo sobre esto. ¿Qué pueden hacer las asociaciones religiosas para tratar o evitar verse afectadas con esta iniciativa? Cristian, si me permites, yo trato de no hablar mucho porque pues, los que hablan son los ministros, los predicadores, y yo trato de más bien de ser callado. Nada más se me pasaba un dato muy importante. El riesgo que se corre con esta iniciativa es prácticamente desaparecer la objeción de conciencia, porque ahora están vinculando que el objetor de conciencia estaría cometiendo una acción discriminatoria. Y si el objetor de conciencia se asume como un sujeto de fe, como perteneciente a una asociación religiosa, pueden decir, no, pues tu objeción de conciencia no vale porque está tipificada como o está sancionada como una conducta discriminatoria de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Me parece que también existe un riesgo para las asociaciones religiosas que tienen la objeción de conciencia. ¿Y qué pueden hacer las asociaciones religiosas? Pues pienso en este momento también hablar con sus legisladores, así como los van a ver cuando quieren el voto, porque a muchos de ustedes los van a ver cuando quieren el voto,
pastor, apóyenme con su congregación, pastor, o sacerdote, señor cura, apóyenme, pues tratar de hacer presión con sus legisladores. Ya vienen las elecciones, está claro que esta iniciativa es parte de una estrategia que tienen para antes de la elección de junio, porque no saben si van a tener la mayoría en el Congreso para hasta esa fecha, pues van a querer sacar estas iniciativas. Yo creo que hacer mucha presión, hablar con sus feligreses, y esta clase de webinars y estos ejemplos que estamos poniendo aquí, pues también es muy loable que los argumentos que demos aquí los puedan compartir con su feligresía. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario final del resto de nuestros panelistas? No sé si voy a hablar Luis Enrique, pero si me permite, yo sería muy puntual en dos propuestas. Una primera muy concreta, yo los invitaría a todos a profundizar, verdaderamente a profundizar en los conceptos y sobre todo en los derechos humanos desde un auténtico análisis y profundo para poder ver la magnitud de esos embates. Entonces ese sería un primer planteamiento de qué se podría hacer, estar muy en sintonía con la asociación religiosa, los representantes, pero también las filigresías, con ese concepto de profundizar en los conceptos, generar una cruzada, bueno, valga el término, generar pues una serie de acciones para poder profundizar en los conceptos y conocer mucho más de derechos humanos, sobre todo con casos, porque por ejemplo el doctor Patiño presentó un caso de estudio muy interesante, que si se queda en lo que plantean los grupos por la discriminación del obispo, supuesta discriminación del obispo de Alcalá de Henares, después tenemos la determinación de un órgano jurisdiccional que determinó que no había tal discriminación. Entonces, muchas veces esto se queda solo en la primera parte del discurso. Ya cuando se profundiza, se demuestra que sí hubo una acusación, pero que no tuvo el sustento jurídico respectivo. Y luego una segunda, no me gusta el término, pero quisiera a lo mejor encontrar un símil. Por ejemplo, en el término de género, igualdad, hombre, mujer y en algunos otros aspectos, incluso en el tema de los derechos humanos, se habla de acciones afirmativas. Es decir, mecanismos en la norma, acciones específicas, determinaciones para ir normalizando un aspecto de necesidad. Entonces, requeriríamos, usando el término, valga el uso del término, acciones afirmativas para defender la libertad religiosa, para defender la objeción de conciencia como un derecho humano fundamental. Y quitarnos esa falsa etiqueta del Estado laico, que más bien es laicista, anticlerical y antirreligioso, y empezar a generar esa dinámica del respeto, de puedo yo no estar de acuerdo con tus ideas y tú con las mías, pero ambos tenemos el derecho y la posibilidad siempre de expresarlas. En el momento que uno determine que el otro ya no puede expresar lo que deba expresar, entonces en ese momento se habla de autoritarismo, se habla de represión, se habla de imposición. Y en una democracia, en un Estado de derecho, en donde se debiesen salvaguardar los derechos humanos fundamentales, no caben esas expresiones totalitarias y absolutistas de una sola voz es la que vale, se esté de acuerdo o no con las demás. Es cuanto. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo en estos diálogos siempre es el peor enemigo. Queremos agradecer a nuestros panelistas de esta tarde por ayudarnos a entender mucho mejor esta iniciativa, las implicaciones de esta reforma hacia la libertad religiosa. Tenemos más de un ciento de preguntas, pero no se preocupen. Vamos a continuar con este diálogo la próxima semana, el próximo miércoles 17. Trataremos de ir contestando algunas más de las que ustedes ya han hecho. Algunas han sido similares, esperamos haber también podido contestar de esta manera las que han hecho. Algunos de ustedes nos están preguntando aquí por el chat si habrá forma de tener un resumen o un video de esta transmisión. La respuesta es sí. Ustedes que se han inscrito y se han registrado a este webinar, el día de mañana recibirán un correo electrónico con una liga de la transmisión que hicimos ahorita, la cual ustedes podrán compartir con sus redes, con sus liderazgos. Algunos estamos viendo muy interesados en poderlo compartir, lo podrán hacer a través de este correo electrónico que ustedes van a recibir. De igual manera, les invitamos, si quieren ver la retransmisión en redes sociales, en Facebook
pueden encontrar a la organización como Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa o como CNLR Latam, pueden encontrar, y estará esta información y la demás que se vaya derivando de este foro y de este encuentro académico. Nuevamente les recordamos la próxima semana, día 17, la segunda sesión, tendremos también la participación de otros 3 académicos que nos hablarán sobre estos temas. Daremos continuidad también a las preguntas que ustedes nos han hecho en esta tarde. Les recordamos también que la liga de acceso que recibieron para el día de hoy será la misma que ustedes podrán utilizar para la siguiente semana. No hay necesidad de que vuelvan a registrarse. Esa misma liga podrán ustedes accesar. Y claro que sí, doctor Alberto, Carlos Alberto. Solo es porque acabo de observar una pregunta y para que no se pueda generar una confusión, no es una reforma constitucional, es una reforma al artículo 29, fracción cuarta de la ley de asociaciones religiosas y culto público. Por eso la especificidad de lo que hablábamos. Porque preguntaban si era la reforma a la Constitución y no encontraban el contexto. No, es a la ley de asociaciones religiosas y culto público. Nada más era la puntualización. No, excelente, muchas gracias. Es importante entender cuál es el contexto de la ley que se va a impactar. Ya lo hablaban ustedes también muy bien sobre incluso cómo podría abordarse una sanción y la instancia correspondiente. Creo que el día de hoy, con los comentarios, análisis que ustedes nos han hecho, nos queda muy claro que los ministros de culto y las congregaciones religiosas están en la libertad de expresarse en materia de estos temas. Y estos no son discriminatorios porque son parte de la doctrina y el dogma de cada una de las creencias. Y creo que esa es la preocupación tan grave de una censura hacia estas creencias que de manera general en las diferentes religiones en el país son coincidentes y que podría de una manera atentar contra la libertad de expresión y, por supuesto, la libertad religiosa. Queremos agradecerles a ustedes 3 por acompañarnos. Siempre es un deleite escucharles. A los participantes, asistentes, donde quiera que estén, quisiera pedirles que les demos un fuerte aplauso a nuestros panelistas de hoy. Estamos de manera virtual, remota, ya vimos gente de todo el continente. Les agradecemos en sobremanera por participar y estar con nosotros aquí. Y no se pierdan entonces la transmisión de la segunda sesión el próximo miércoles. Muchas gracias a todos, que tengan una bonita tarde y una bonita noche.